Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son sistemas de drenaje o de desagüe, más que todo enfocado al tema de desagüe de aguas grises. No estamos hablando de pluviales y de aguas negras, ¿no? Bien, tenemos acá un pequeño concepto de lo que es un desagüe domiciliario, donde nos dice que el desagüe domiciliario, no sé si están grabando, creo que sí. A ver, sí está grabando, perfecto. Es el conjunto de conductos y estructuras que recibe la descarga de todas las bajantes de evacuación de inodoros, duchas, lavamanos, desperdicio de una edificación y conduce al lugar de red de alcantarillado del lugar. Bien, acá tenemos una clasificación de los drenajes. Los drenajes se clasifican en sanitario, pluvial, combinado e industrial. ¿Sí? Y vamos a ir viendo cada uno de estos a qué se refiere, ¿no? Con el desagüe sanitario. O bueno, lo más importante es lo que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Cuando hablamos de desagüe sanitario, es el tipo de desagüe que recibe la descarga producto de las actividades fisiológicas de los humanos, desperdicios domésticos y en general las aguas negras o grises. Y vamos a ver si estamos atentos, porque voy a empezar a hacer preguntas, ¿ya? Vamos a empezar con una mujercita. Carol Rojas. ¿Está? Sí. ¿Qué son las aguas grises? ¿Qué entiende usted por aguas grises? Mm, aguas residuales como Acá. las que vienen de la cocina o del baño. ¿Será que son las del inodoro? Eh, no sé, no estoy muy segura. Ya, perfecto. Vamos con con varoncito. A ver, para ver si están no presentes. Jonathan Camacho. Firme género. ¿Qué entiendes por aguas grises y aguas negras? A ver, José Casasola. Son las aguas que salen de las duchas y las lavadoras. ¿Esas cuáles serían? ¿Aguas Las grises o aguas negras? grises, las grises. Ya, ya. Y las aguas negras, las que creo que han sido intervenidas por el ser humano. Mm, O los y- desechos. O la caca. ¿Perdón? No, no puedo Los utilizar ese desechos humanos. término. José ya va a ser ingeniero. ¿Usted cómo va a decir eso? Ya, Desechos residuales, Inge. Va a ya, disculpar. ya, listo. Ay, señor. Como dice acá, para no decir eso, lo que dijo su compañero, desechos fisiológicos humanos, ¿ya? Estamos hablando de las aguas provenientes de los inodoros. Esas corresponden a las aguas negras. Las aguas grises corresponden a los además artefactos. Estamos hablando de la ducha, del lavamanos, del lavaplato. Esas corresponden a las aguas grises. Ahora, quiero que lo tengan claro, ya, por favor, porque hay que aprender a diferenciar esa parte, porque ya ustedes son ingenieros, no van a ser ingenieros, no van a ser pues albañiles, ¿no? A ver, vamos a extender esto un poco. Las aguas residuales, cuando hablamos del término residuales, se dividen en dos, ¿ya? Están las aguas grises y las aguas negras. Como habíamos mencionado, las aguas grises son aquellas provenientes que no son
del inodoro. Estamos hablando de lavaplatos y demás, ¿no? Y las aguas negras son las aguas que vienen provenientes del inodoro, ¿sí? Esos dos elementos, ¿ya? Vamos a debatir bastantes temas el día de hoy, así que es un tema bastante interesante, ¿ya? Más que todo en el aspecto constructivo. En el tema del cálculo, como les había dicho ya hace buen tiempo, no tiene mucha complejidad. En sí, si nos ponemos a calcular, digamos, como tiene que ser en base a la hidráulica, sí es bastante complejo, pero como son instalaciones como que ya estandarizada, se maneja bastante el uso de tablita, ¿ya? Y eso se sigue manejando en el tema de edificaciones. Cuando también hablamos de drenaje, es importante hablar del tema pluvial, ya, ¿no? Porque la terminología nos dice de drenaje, desagüe, pero nosotros nos vamos a concentrar en la parte del sanitario. Pero, ¿qué son esto de desagüe, de drenaje combinado? El combinado es cuando se mezcla el sanitario y el pluvial, cosa que en la norma nos dice que está prohibido que mezclemos el sanitario y el pluvial, por muchas razones, ¿ya? Está el tema de ventilación, está el tema de rebalse, ¿no? Yo les pregunto, no sé si me pueden levantar la manito si han visto. Cuando llueve, no sé si les han comentado, no sé si les pasa en su domicilio, que llueve y empieza a salir el agua de la lluvia por la rejilla de piso de sus baños. ¿Les ha pasado a alguien? ¿Nadie? Bueno, en sí pasa esto mucho en el tema, perdón, en sí esto pasa mucho en el tema de las instalaciones antiguas, donde era bastante común conectar el tema de los desagüe pluvial a la misma red de desagüe sanitario. Sin embargo, el conectar estos elementos generan bastante problema, como uno de lo que les decía en este momento, que la misma agua de lluvia pasa por el sistema de desagüe y eso provoca que cuando hay un rebalse, ¿no? Lo primero que salen son por las rejillas. Y tengan en cuenta que las tuberías de desagüe, por más que se haga la descarga, todavía se siguen manteniendo algunos sólidos, ¿no? Entonces, imagínense eso, ¿no? Hace el rebalse y estamos hablando que esas aguas negras y junto a las grises rebalsan y salen por la rejilla. Entonces no es correcto combinar, digamos, ¿no? En otras situaciones sí. En el tema industrial, ya un poco algo más avanzado, tal, se puede combinar un poco con el tema de agua caliente, por ejemplo. Desde el desagüe de agua caliente, porque con el agua caliente podemos hacer que todos esos sólidos puedan fluir sin ningún problema a través del sistema. Pero el tema combinado e industrial no lo vamos a tocar nosotros, solamente nosotros abarcamos en el sanitario y pluvial. En el industrial se debe llevar a cabo el tema de qué tipo de desperdicio se va a tener, ¿ya? Depende mucho del tipo de desperdicio. No pueden ser aceites y demás. Y para esos elementos el cálculo es el mismo. Lo único que diferencia es el tema del material, ¿no? Que eso vamos a ir viendo más adelante. Que ya nosotros habíamos visto y tenemos un poco de conocimiento de eso. Estamos hablando de la serie reforzada, serie normal, ¿no? Entonces, que vamos a ir viendo eso un poco más adelante. Justamente lo que estábamos hablando. En cuanto al material de las tuberías, debe ser de tal que sea impermeable al agua, al gas y aire, duradero y que resista la acción corrosiva del agua vertidas en la misma. En los desagües podemos distinguir los siguientes elementos: los sifones, la tubería de evacuación y la tubería de ventilación. Sifones, tubería de evacuación, tubería de ventilación. Bien, esos tres elementos son importantes cuando estamos hablando de un desagüe sanitario. Disculpe. 'Disculpe'. 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 '
En sí, el sistema sanitario estaría compuesto por evacuación, por tuberías de evacuación, por tuberías de ventilación y sifón. Otro criterio que se tiene que tomar en cuenta cuando estamos hablando de desagüe sanitario es el tema de la pendiente, ¿ya? Y esta imagen seguramente la han debido ver por algún lado, ¿no? Donde nos dice, los desagües finales en tierra se colocan en línea recta y los cambios de dirección o de pendiente se harán por medio de cajas de inspección. Los empalmes de los ramales colgantes de desagüe se harán con ángulos de no mayor a 45 grados. Esto voy a explicar en un momento, pero nos centramos un rato en el tema de la pendiente. Si nuestro desagüe cuenta con una pendiente bastante prolongada, puede ocurrir esto, ¿no? Donde el líquido se drena demasiado rápido y quedan los sólidos atascados en nuestras tuberías de desagüe. Entonces, nuestra norma, ya, nuestra norma nos indica qué pendientes se deben tomar en cuenta para diferentes tipos de tubería, para evitar justamente esta situación, ¿no? Donde se tenga un excedente de pendiente. A ver, quiero que lo tengamos claro en esto, por favor, jóvenes. Cuando hablamos de alcantarillado sanitario, cuando estamos hablando de las redes de alcantarillado externas, que seguramente han llevado sanitario, manejan pendiente hasta de 4, de 6%. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tienen un caudal bastante elevado y obviamente volúmenes de agua bastante significativo. Pero cuando hablamos de instalaciones domiciliarias, ¿ya? Escuchen bien, cuando hablamos de instalaciones domiciliarias debemos respetar un rango de 1 y 2%. Vamos a anotarlo acá en nuestra pizarrita. Pendientes de desagüe. En instalaciones domiciliarias manejamos pendientes entre 1 y 2%. Eso es lo ideal. Y ya para cuando estamos hablando de instalaciones o directamente de alcantarillado, estamos hablando de pendientes mayores al 2%. Bien, este concepto de pendientes, ¿ya? Se puede, se puede definir mediante un proceso matemático, ¿no? Donde nos dice lo siguiente. Si decimos que nuestra pendiente va a ser de 1%, estamos diciendo que por cada metro se va a inclinar 1 centímetro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá vamos a dibujar nuestra tubería de la siguiente forma, ¿sí? Que está inclinado. Esta tubería, si nos dicen que debe tener una pendiente del 1%, entonces significa, y esto ya lo habíamos hablando en la parte pluvial, ¿verdad? Ya lo habíamos tocado, pero de todas maneras lo estamos retomando, que por cada metro debe haber una altura de 1 centímetro. De esa forma usted va a poder controlar al plomero cuando haga la instalación. Ahora, si nos dicen que es una pendiente de 1,5 y digamos que tenemos que hacer un tendido de 1,12 metros, entonces, ¿cuánto sería la diferencia de altura? Ahora voy a preguntar a alguien para ver si están despiertos. Escuchen bien la pregunta. Si es que tenemos una longitud de 12 metros y nos dicen que debemos colocar una pendiente de 1,5%, ¿cuánto sería su altura? A ver, Pablo. 18 centímetros. Ya, 18 centímetros de su compañero. ¿Qué dicen los demás?
¿Nadie más quiere participar? ¿Qué dice Kevin Torres? Serían 18 centímetros, Inge. Ya. Perfecto. Entonces, está claro, no está difícil de calcular, es una simple multiplicación, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, está sencillo esa parte. Bien. Eh, Ahora, pero en obra, ¿cómo se controla eso, el tema de las pendientes? ¿Y cómo debería construirse la parte del desagüe? Antes de seguir avanzando, voy a mandar al grupo alguna- algunas imágenes de unas camaritas. ¿Ya? Ahorita, esperen por favor. Y ahorita lo vamos a proyectar igual acá. Ya, ahí les mandé unas cuantas fotitos al grupo de WhatsApp. Ahorita lo voy a proyectar para que lo veamos. Bien, aquí están las imágenes. Empecemos por el tema de la zanja, ¿ya? El tema de la zanja, si bien en la norma nos da algunos referentes de cuánto tiene que ser el ancho mínimo, mucho depende del terreno donde vayamos a emplazar nuestro proyecto, ¿ya? Por ejemplo, acá, creo que tengo acá las medidas que nos dice la norma. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, aquí nos dice, fíjense, en este apartado de acá, por si acaso, esto
si bien está en la norma, ya, no hay una tablita en sí, o sea, uno tiene que leer lo que dice la norma para ver más o menos a qué se refiere con eso del ancho mínimo y demás, ¿ya? Primero nos dice que la profundidad mínima con la que debemos empezar el tema de desagüe es de 30 centímetros, ¿ya? E incluso nos da otros parámetros cuando estamos hablando de parqueos y demás, ¿ya? Bueno, lo primero que debemos hacer es escambar la zanja, ¿ya? Debemos excavar la zanja y acá la norma nos dice un ancho mínimo en función al diámetro, ¿sí? Pero más o menos para que ustedes tengan una idea, el ancho mínimo ronda entre unos 30 hasta 50, 60 centímetros, dependiendo obviamente del diámetro de la tubería, ¿ya? Pero tengan en cuenta que a veces hay que desplazar la tubería, hay que mover hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, manejar este rango de ancho mínimo es un supuesto, digamos, ¿no? Porque ya en obra, dependiendo del espacio de trabajo, uno va diciendo, bueno, vamos a colocar este ancho y vamos a ir trabajando, ¿ya? Una vez nosotros definamos cuál va a ser la pendiente, es decir, la altura que de diferencia que va a haber, debemos trazar con diferentes elementos, puede ser con cal y trazando por dónde va a ir la tubería o con los famosos hilos, ¿no? Diciéndole al plomero, vas a pasar por esta parte y vamos a hacer la excavación por esta parte y a una profundidad de tanto. Si estamos hablando que la pendiente mínima es 30 centímetros y digamos tenemos una tubería de una longitud de 10 metros, estamos hablando que tiene que bajar 10 centímetros. Entonces, la parte inicial empezaría con 30 centímetros y la parte final serían 40 centímetros para que se pueda respetar esa pendiente del 1%, si estamos hablando de 1%. Una vez se realice la excavación, como se puede ver acá en la imagen, ¿ya? Aunque está un poco informal esto, ¿no? Se debe compactar donde se va a asentar la tubería y se debe agregar arena fina, ¿no? Para que pueda colocarse encima de la tubería, ¿sí? Arena fina, ¿ya? E incluso algunos le colocan algún agregado o colocan a veces una pequeña hilera de cemento pobre, digamos, ¿no? Para que esté bien estático. O incluso en la norma brasilera, cuando son tuberías que van debajo de la tierra, para que no se mueva porque sabemos que hay desplazamientos internamente, ¿no? Entonces igual les colocan una especie de tablones de madera y hacen como una especie de abrazadera que envuelve la tubería para que ésta no se mueva por más que nosotros coloquemos el terreno. ¿Qué pasa? Que por más que nosotros respetemos la pendiente cuando hacemos la instalación. ¿Qué ocurre después que hicieron la instalación? Tengan en cuenta que se va a empezar a compactar, ¿no? A veces el terreno lo empiezan a compactar o va a soportar alguna estructura o el mismo contrapiso. Entonces, internamente, por más que hayamos respetado nosotros la pendiente, ¿no? Se empieza a cargar pues la tubería, ¿no? Y incluso no se respeta la pendiente. Entonces siempre hay que manejar un pequeño margen, digamos, ¿no? De cuidado para que no se respete todavía las pendientes, por más que estén ya tapadas y enterradas, ¿no? Bien, ¿qué dice acá? Las tuberías enterradas de agua potable deben ser asentadas en zanjas. Bueno, acá estamos hablando de agua potable. No me interesa eso, me interesa tema de desagüe. Los colectores sanitarios deben estar asentados estafa con terrenos resistentes, libre de desechos, rocas calientes o piedras. Es algo un poquito obvio, ¿no? Cuando estemos haciendo la excavación, si pillamos rocas hay que retirarlo, ¿no? O piedritas hay que dejarlo todo limpio. El fondo de la zanja deberá tener un uniforme con una base, arena o tierra suelta de al menos de unos 10 centímetros de espesor o 5 centímetros. Estamos hablando de 10 centímetros si con a desagüe sanitario y 5 centímetros si es agua potable. Los tubos deberán estar en contacto con la base en toda su longitud. El relleno de la zanja se efectuará utilizando un material seleccionado excepto de grava y piedra, al mismo que deberá ser extendido en capas horizontales con el espesor
no mayor a 0,20, debidamente compactado. Es decir, una se coloca, la base de arena, ¿no? O tierra suelta. Procedemos a hacer el relleno. Algunos utilizan el mismo material, pero se recomienda utilizar material seleccionado, o sea, que no tenga piedritas, que esté limpio para colocar en la parte de arriba de la tubería. Y ya con eso estamos respetando el proceso constructivo. Bien. Ahora, tengamos en cuenta que la norma nos dice otros parámetros, por ejemplo, cuando estamos hablando de que la tubería va a pasar por un parqueo. Si va a pasar por un parqueo, debemos tal vez profundo, debemos tener mucho cuidado, ¿no? Para que tampoco no desgaste nuestra tubería. E incluso se recomienda que si estamos hablando de que la tubería va a pasar por un parqueo de alto tráfico, se deba utilizar tuberías de serie reforzada. Eso por un lado. Bien. Entonces, el tema de la pendiente, no, ya ese está claro, ya el tema constructivo igual. Ahora, ¿qué nos dice también la norma? Bastante, ¿ya? Cuando estamos hablando, y aquí quiero que me hagan preguntas si es que los hay, ¿ya? Vamos a suponer que este cuadradito es una vivienda, ¿ya? Es la vivienda. Y acá tenemos, este circulito va a representar un bañito, que tiene acá inodoro, lavamanos, ducha, ¿bien? Y la tubería de desagüe sale de esta forma, por acá. Bien. Ahora, Saguapac, bueno, la cooperativa que está dentro del cuarto anillo, ¿no? Y bueno, incluso todas las cooperativas como Secopapi, Copagua, todas esas cooperativas tienen la obligación de dejarnos una pequeña camarita, ¿no? Una camarita sanitaria, ¿ya? De conexión domiciliario. Esta camarita uno la solicita con la cooperativa de donde vayamos a emplazar la construcción. Esta camarita se encuentra por afuera de la barda, ¿ya? Y esta camarita va conectada, obviamente, al desagüe principal de la calle, ¿sí? De esa forma. Toda esta parte de la camarita para abajo se le corresponde ya a la cooperativa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos hacer, este, ya está bien. Debemos conectar esta tubería a esta camarita. Sin embargo, para hacer la conexión, ¿ya? Debo llevar mi tubería del sentido horizontal, según lo que estamos viendo, al sentido vertical. Alguien seguramente dirá, bueno, trazamos acá la tubería y que vaya de esta forma. Conectamos un codito de 90 grados y listo. Yo les pregunto, ¿será que esto es correcto? Pueden comentar ahí o poner carita triste o carita feliz tal vez. Isabel Ángel Valencia Ochoa, recién se conectó. Valencia Ochoa, sí, ya le había colocado. Ya, ¿es correcto, jóvenes? Un Hacer de sueta esta igual, forma. Inge, por favor. No, ¿Quién? no, no me lo. Un sueta, por favor, igual, en la lista. Josueta Pablo Andrés. Sí, por favor, Inge. Ya está, ya le puse asistencia. Gracias. Ya. ¿Qué dicen? ¿Es correcto hacer eso? Creo que manejan un criterio ya propio ustedes. A ver, ¿será que es correcto, digamos, que sale aquí el desagüe, coloco un codo de 90 y ya lo coloco a mi cámara domiciliaria? Bien. Cuando hablamos de desagüe sanitario, y es justamente lo que nos dice acá la diapositiva, nos dice, los desagües finales en tierra, es decir, todo el tema de desagüe que esté en el nivel del terreno, se colocarán en línea recta. Y los cambios de dirección, es muy importante esta parte, atiendan por favor, los cambios de dirección o de pendiente
se harán por medio de cajas de inspección, es decir, las camaritas, donde los empalmes de los ramales colgantes, bueno, y aquí habla de los empalmes de los ramales colgantes de desagüe, se harán con ángulo no mayor de 45. ¿Qué quiere decir esto? Primero, acá estamos en el nivel de terreno, ¿no? No podemos colocar ningún accesorio que permita la unión de la tubería. Cuando hay cambio de dirección, que es justamente lo que está ocurriendo en este momento, se debe colocar una camarita sanitaria. Entonces, acá yo voy a colocar una camarita sanitaria y recién puedo hacer el cambio de dirección. Ahora, internamente, ¿cómo se ve esa camarita? Es lo que les mandé las fotitos, ¿no? Aquí estamos viendo cómo están armando las camaritas. Primero, ellos definieron una profundidad. Las camaritas, por si acaso, su profundidad depende mucho de la pendiente. O sea, no es que yo les diga, la altura va a ser entre 1 metro, 30 centímetros. No, depende mucho de la pendiente, ¿ya? Entonces, generalmente se deja una tubería como se ven. En este momento se hace el vaciadito, obviamente con una mallita de fierro, ¿no? En la parte de abajo, ¿ya? ¿Por qué dejamos el tubito? Para dejar una forma curva, ¿no? Para que pueda circular el agua y sin ningún problema, ¿ya? Más o menos dándonos este efecto de acá, así más o menos, ¿no? Aunque este está muy brusco. Fíjense, no sé si se logra ver bien. Acá viene y hay un cambio de dirección y ya se conecta a nuestro ramal principal. Entonces, esto se vería de forma interna, ¿no? Hay que dejar siempre estos espacios ya con una pendiente de por lo menos un 1%, 0,5 para que en el momento que se haga la descarga o haga una rebalse, entonces no se quede estancado acá, sino vaya y, eh, y se conecte nuevamente a nuestro sistema, ¿ya? Ya son cosas constructivas. E incluso la norma, si nosotros entramos a la norma, no sé si lo tengo a mano, aquí está. Mm. Ya. Incluso acá la norma nos da, por ejemplo, las dimensiones de nuestras camaritas. Le vamos a sacar una captura de esto. Las dimensiones mínimas de estas camaritas. Nos dice, para profundidades menores a 1,20, ¿a qué se refiere a 1,20? Es decir, que la altura de excavación es menor a 1,20, ¿ya? Se debe utilizar cámaras circulares o cuadradas de 60 por 60. Para profundidades de 1,20 a 2 metros, cámaras de 1 metro, ¿sí? Y mayores a 2 circulares de 1,20, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de la tapa, aquí nos dice las dimensiones igual de la tapa, nos aumentan unos 10 centímetros, ¿ya? Ahora, ese es el estándar que se maneja, ¿ya? Y la altura, obviamente, es variable, va a depender mucho de la pendiente. Pero acá nos dice, nos muestra algunos detalles, yo que me acuerdo, hay unos detalles acá que nos muestra la norma sobre estas camaritas. Aquí está. Fíjense, aquí están los detalles de las camaritas, ¿no? De cómo se puede hacer
justamente esta forma como la estoy mostrando. Fíjense, esto es similar a esta forma de acá, ¿no? Se trata de buscar de esa forma. Y aquí nos muestran diferentes formas cómo se puede hacer las camaritas cuando se van a conectar diferentes elementos. Ahora, lo correcto, jóvenes, ya escuchen bien lo que voy a decir. Lo correcto es que en una camarita mínimo vaya conectado, bueno, o lo máximo vaya conectado 3 puntos, como se puede ver acá. Uno en un sentido, otro en otro sentido y otro en otro sentido. Eso debería ser lo ideal. Sin embargo, hay veces que no se puede lograr esto y debemos conectar hasta 2. O sea, adicionalmente colocar paralelamente otra tubería, acá otra tubería, acá otra tubería. A veces la situación, digamos, de la construcción nos dice que debemos hacer eso. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de cómo haga el diseño. Ahora, estas camaritas se pueden manejar de la siguiente manera. O sea, se pueden construir. Se pueden colocar con una tapita, una simple tapita de hormigón, simple, ¿no? O también se puede colocar una contratapa, ya para evitar el tema de los malos olores. Pero esto generalmente se ve en edificios y esto de acá se ve en vivienda, ¿ya? Acá tenemos un detalle de la cámara de inspección simple, cuando es un poquito más ancho, ¿no? Y de esa forma, ¿ya? Esas son las famosas camaritas de inspección que debemos colocar. Pero lo que me interesa en este momento es que ustedes entiendan que cuando estamos hablando del nivel de terreno, ya para cambio de dirección manejamos, pero sí, marca. Ahora, la norma nos indica que la distancia mínima entre cámaras, ¿ya? Vamos a buscar acá. Distancia entre cámara y cámara. Ahorita la vamos a encontrar. Aquí está. Miren, ¿qué nos dice acá la norma? La distancia, esto es muy importante, lo vamos a copiar en la pizarrita. La distancia entre cámara y cámara nos dice que puede ser, no debe superar, mejor dicho, los 25 metros lineal. Es decir, si tenemos una cámara de inspección acá, lo máximo que se puede separar según la norma es de 25 metros. Eso nos dice la norma. Incluso acá nos dice cuándo debemos utilizar cámara de inspección, cuando hay un arranque, cambio de dirección, cambio de diámetro, cambio de pendiente, cambio de material, intersecciones y caída. Muy bien. Ahora, eso nos dice la norma. Pero ¿qué pasa en la obra? ¿O cómo va a funcionar esto?
primero entendamos qué es una cámara de inspección. Una cámara de inspección simplemente, como su nombre le dice, es un elemento que nos va a ayudar a inspeccionar, ¿no?, nuestro sistema y nos ayuda para hacer el mantenimiento. Por ejemplo, si acá ocurriera en este bañito que estamos haciendo, que en alguna de las tuberías se taponeara, entonces abrimos la camarita para proceder a meter algún elemento, manguera, la manguera, fierro, ¿no? Para poder destrancar las tuberías. Entonces, sí o sí se necesita cámaras de inspección para poder hacer las inspecciones. E incluso puede ocurrir que estas mismas camaritas se taponeen, ¿no?, por los diferentes sólidos, entonces hay que proceder a hacer la limpieza. Entonces, es necesario colocar cámaras de inspección para, como su nombre lo dice, para hacer las inspecciones. Ahora, acá la norma nos dice que debes tener una distancia de 25 metros a cámara. Sin embargo, ya, si ocurriera justamente un taponaje en la tubería, ya, nosotros vamos generalmente, ¿qué es lo que se hace? Aunque dañe un poco la tubería, se mete fierro de construcción para ver en qué para destaponear. Y yo les pregunto, ¿cuánto es la distancia o la longitud de una barra de fierro de construcción? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto es la longitud de una barra de fierro de construcción? 12 metros. 12 metros, ¿no? Entonces yo le pregunto, si metemos una barrita de 12 metros, ¿será que vamos a llegar a los 25 metros? Ni idea, pues, ¿no? Sí, entonces lo que yo les recomiendo es que la distancia entre las camaritas, ya, más que todo por el tema de mantenimiento y demás, 10 metros, ¿sí? Para que se pueda hacer la limpieza o el mantenimiento. ¿Ya? ¿Se entendió por qué? ¿Sí? Eso incluso no es que yo lo diga, también si ustedes preguntan a los especialistas que trabajan en esta área, que no supere los 10 metros por el tema del mantenimiento, ¿ya? Y el tema de trabajarlo, digamos, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta, consulta? Hagan sus preguntas, por favor, jóvenes. José Luis. José Luis, ¿me escucho? ¿O levantó sin querer? Sin querer, dije. Ah, ya. Mm, ya. Algunos piensan que las cámaras sanitarias, su objetivo es que deberían almacenar las aguas residuales. Y esa no es su función. E incluso he visto construcciones, por ejemplo, de algunos edificios, que solamente están conectados a una tubería de 4 pulgadas y ni siquiera tiene una profundidad de 1 metro, y ya le están colocando cámaras de 1 metro. No tiene sentido. No tiene sentido colocar una cámara de 1 metro si su objetivo de esa cámara no es almacenar las aguas residuales. Simplemente es hacer inspección. Nada más. Ya, ténganlo claro en esa parte, jóvenes. ¿Sí? Y no cometan el mismo error que yo cometí recientemente en una obra. No se confíen en los plomeros. ¿Ya? Yo tuve un problema justamente con estas camaritas porque me confié en el plomero por la experiencia que él tenía. Y ya miren esto. ¿Qué es esto? Digamos, no puede. Eso no es ni 45 grados. Ya estaba hecho, ya no se puede picar eso. O sea, pero bueno, por eso hay que estar encima del plomero ahí verificando que haga bien las cosas. Y como esto estaba con todo con tapa, ¿quién iba a pensar que está mal hecho, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos jóvenes y si ocurre estas cosas,
se pueden estancar, no puede circular correctamente el agua y se va estancando, se va deteriorando, incluso en las pruebas iba a fallar, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes, en el tema de las camaritas, en el tema de desagües, el tema del confort, de la edificación. ¿Ya? Bien. Sigamos. Bueno, lo que me faltaba, en los ELPAMES, ahora colgantes. Bien. Todo esto ocurre cuando estamos hablando de tuberías enterradas, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con las tuberías que están eh, en los pisos? ¿Sí? O las tuberías, las famosas tuberías colgantes, ¿ya? Primero, antes de nada, ¿sí? Y esto, por favor, no quiero menospreciar a los colegas peruanos, pero no se debe hacer, ya porque ustedes seguramente van a ver hartos TikTok o videos de instalaciones sanitarias, como buenos estudiantes que son, ¿verdad? Seguramente les sale cosas de ingeniería, ¿no? Ya. Vamos a suponer que esto es una losa. Y aquí abajito hay otra losa. Es un edificio de 2 plantas. Muy bien. Sin importar si es de vigueta o casetonada, no importa. Les pregunto, no sé si han visto, alguien me puede decir si ha visto en alguna red social, que las tuberías antes de hacer del vaciado están todas tendidas en el vaciado, o sea, están como para empotradas en las losas. ¿Pudieron ver alguna vez de esa forma? Incluso hasta libros he visto así, ¿verdad? Like, si han visto. ¿Sí? ¿Nadie? Bien. Mucho de esas imágenes o ese tipo de ejecución donde las tuberías están empotradas viene de los colegas los peruanos, ¿ya? ¿Se puede manejar de esa forma, ingeniero? Sí se puede. O sea, antes el vaciado, no estoy hablando de los pases, una cosa es los pases y otra cosa es ya el tendido en sí, ¿ya? Estoy hablando del tendido. ¿Qué ventajas trae empotrar las tuberías de desagüe en la losa y qué desventajas trae? A ver, vayan pensando que ahorita les voy a preguntar a alguien específico. ¿Qué ventajas trae empotrar el tendido de desagüe sanitario en la losa y qué desventajas trae empotrar estas tuberías en la losa? De que se puede, ¿no? Ahí vamos a escuchar al señor Franz Quispe. ¿Está Franz o se retiró? Firme Inge. ¿Qué ventajas trae empotrar las tuberías en la losa, según usted, según su opinión? Escucha. Ah, bueno, una de las ventajas que podría ser a mi opinión, digamos, Ujú. ocultar las tuberías dentro de las losas. Eh, Bien, Después, obviamente, para poder tener un acabado más limpio y ordenado, digamos, para cubrir lo que son las tuberías, ¿no? Después, una de las desventajas podría ser eh, que las tuberías lleguen a sufrir alguna fuga, no sé,
o, o se hayan instalado de manera incorrecta, no sé. Ya, perfecto. Gracias, Franz. Está Bien, bien, pues. le doy la palabra a Pablo Unzueta. Además, Inge, tenemos el riesgo de dañar estructuralmente a la losa, ¿no? Si es que es complicado hacerle algo sin dañarla completamente. No sé si se entiende. Sí, sí, está bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Vamos, debatamos, jóvenes. ¿Qué más creen? ¿Qué ventaja? ¿Trae más desventaja o ventaja? Y ahorita su compañero, uno dijo que si por ahí hay alguna fuga, vamos a deteriorar la estructura. Y Pablo dice que se va a deteriorar obviamente el comportamiento estructural. Pero la ventaja, lo que decía Franz, es que, bueno, la ocultamos las tuberías, pues, ¿no? ¿Qué dice Leonardo? Quería aportar que también podría ser que en la losa se genere la humedad, Ujú, porque ya que por ahí pasan el agua en las tuberías, ujú. y eso podría debilitar un poco la estructura. Perfecto, gracias. Bien, en sí hay más desventajas que ventajas, ¿no? Cuando hacemos este tipo de instalaciones, ¿ya? Pero a veces hay clientes tercos. Lo que yo recomiendo es que las tuberías, y no es que yo recomiende porque quiera, digamos, no, es porque eso se debe hacer, estén por debajo de la losa, como tuberías colgantes o tuberías que estén sujetas a las losas a través de las abrazaderas, ¿no? Colocando ahí abrazaderas de esa forma, ¿no? Que estén sujetas. Y para evitar que se vean, obviamente colocar un cielo falso. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre cuando el cliente te dice no, o el arquitecto mismo, no va a haber cielo falso? Usted véalo. Ya dijimos, pues creo que lo tenemos claro, que empotrar las tuberías en la losa no es una buena solución, porque si hay alguna fuga, el tema de la humedad, el tema del comportamiento estructural, van a afectar bastante a la losa. Digo el comportamiento estructural porque yo les pregunto a los estructuristas, ¿será que nos han enseñado a calcular losas y considerando las tuberías que van a ir empotradas? No, ¿verdad? Y son tuberías de 4 pulgadas. Estamos hablando un hueco en la losa, ¿verdad? Entonces ya es un tema para empezar a pensar, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre? Porque les digo, porque a mí me pasó en una clínica todavía, ya que los dueños no querían colocar cielo falso y el arquitecto obviamente no quería que se vean las tuberías. Peleamos con el arquitecto para que utilicemos este cielo falso, pero el dueño no quería porque quería ahorrarse esa plata y la verdad que era considerable, porque era bastante. Bueno, la posible solución que yo les doy es la siguiente. Ya cuando ocurra eso que su cliente se coloca terco. Y me imagino que es alguna solución que seguramente ustedes han visto en alguna de sus viviendas. Una vez hecho el vaciado, ¿sí? Y donde va a ir el baño, se coloca un contrapiso de ladrillo encima de la losa. Es por eso que han debido ver ustedes algunos bañitos que están como que un escalón más encima del piso en sí. ¿Alguien tiene un baño así, que esté como que un escalón por encima de su piso? Más que todo se ve eso en las segundas plantas. En su casa, Leonardo, ha debido ver. ¿Lo demás no han visto? Que hay un escaloncito, ¿verdad? Esa es la solución, se podría decir, más fácil, ¿no? Porque ya si pasa algo, ¿no? Como el tema de filtraciones y demás,
es más fácil picar, obviamente, un contrapiso de ladrillo que está picando una losa de hormigón, ¿no? Y no se puede hacer eso. Ya entonces, cuando les ocurra esa situación, ¿sí? Hay que dejar un contrapiso de ladrillo, ¿ya? Ahora, efectivamente, antes de vaciar la losa, se deben dejar los pases, ¿ya? Ese es el término que se le da. ¿Qué son los pases? Los pases son pedacitos de tubería que se colocan antes del vaciado. Ahorita les voy a mandar algunas fotitos de algunos pases al grupo, ¿ya? Y acá hay un problema igual que cuando no se coordina bien con la parte de arquitectura y estructural, digamos, ¿no? Cuando hacen lo que se le da la gana, ¿ya? Ahorita estoy subiendo el grupo. Ya. Un ratito voy a dejar de compartir para descargar las fotos. Mm. Mire, antes de hacer el vaciado, nosotros vamos a colocar un pedazo de tubería, ¿ya? Vamos a colocar un pedazo de tubería donde vaya a ir el artefacto sanitario, ¿ya? Donde va a ir el artefacto. Ya, está bien. Perfecto. Les decía, se colocan estos pedacitos de tubería antes de vaciar, ¿ya? Donde van a ir los artefactos sanitarios, ¿sí? Lavamano, ducha, y obviamente tratando de no afectar mucho la estructura, ¿ya? Estos de acá, por ejemplo, son pases para las bajantes sanitarias, ¿ya? Y tema de ventilación, ¿no? Entonces lo amarramos con alambre, como pueden observar, que estén bien sujetos a nuestras mallas, las mallas de fierro que colocan en las losas. Y en la parte superior, ya con un soplete con un calentador, le hacemos esta forma, algo un poquito rústico, o algunos colocan tapones. Si tienen la plata para comprar tapones, belleza, ¿no? Pero a veces colocar en un edificio hartos tapones para solamente un pase es mucho. Ya se coloca encima para evitar que cuando se haga el vaciado, obviamente, entren por estos pases el cemento, ¿no? O el hormigón, mejor dicho. ¿Ya? Ahora, hacer esto, ya, yo no les recomiendo, la verdad. No les recomiendo que esté de esta forma, pero a veces, como le digo, no hay coordinación y ya están en ejecución y esto pasa mucho en las construcciones. Miren, esto es un shaft, no es un shaft, perdón, son bajantes sanitarias. El reglamento nos dice, donde haya bajantes sanitarias o de desagüe pluvial y demás, se debe colocar un shaft. ¿Qué es un shaft? Es un espacio, ¿no? Aquí es como decir un hueco, ¿sí? Por donde vayan pasando esas tuberías. Y ahí el calculista debe prever ese hueco, debe calcular su estructura con esos huecos, ¿ya? Entonces, métanse a la cabeza. Sí, me gustaría escribirles ahí, que escriban 10 veces aunque sea en su cuaderno, porque en algún momento alguno de ustedes va a calcular alguna estructura. Cuando ustedes vayan a hacer un cálculo estructural, más que todo de edificios de arriba de 3 plantas, de 2 plantas ya se puede tolerar,
pero de 3 plantas, ¿ya? Coordinen con el hidrosanitario y con el arquitecto, o al arquitecto exíjanle dónde van a ir los shafts, ¿ya? ¿Dónde van a ir los shafts? En sí, el que define dónde van los shafts es el arquitecto. El arquitecto te va a decir, porque estética, para que no afecte la parte visual, te va a decir, bueno, aquí vamos a dejar un orificio. Entonces yo debo calcular mi edificación considerando ese edificio, porque el armado en un hueco es de una forma diferente a comparación de una viga y el mismo comportamiento de la losa, ¿no? Ya entonces, o incluso podrían dejar los shafts donde justamente hay vigueta. Entonces hay que coordinar todo eso antes de ejecutar para que no ocurra esto, ¿ya? Para que no ocurra eso, ¿sí? Porque va a afectar bastante el comportamiento estructural y empiezan a ver más que todo las rajaduras, digamos, ¿no? Aquí, esto de acá por si acaso, no es de tubería de agua ni nada, estos son desagües de aires acondicionados que también corresponden. Los desagües, los aires acondicionados igual tienen su desagüe que va conectado a la caja sifonada, ¿ya? Aquí fíjense, miren, dónde están colocando estos pases, ¿ya? Ahora, otra recomendación que yo les doy, ya todas estas recomendaciones por si acaso, me prefiero que se lo anoten, porque no hay eso en la norma por si acaso, eso uno tiene que verlo, ya en obra, como se dice. Les recomiendo que cuando vayan a dejar los pases, siempre traten de buscar una tubería con mayor diámetro o por milímetro. A ver, ¿qué ocurre? Yo lo que generalmente hago es comprar tubería de la marca Plasmar creo que es, Plasmar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la marca Plasmar trabaja en pulgadas y su diámetro de tubería de 4 pulgadas, por ejemplo, es mayor, perdón, es mayor a la tubería de Tigre, ¿sí? Entonces, si es mayor a la tubería de Tigre, cuando yo retire ese pase, tranquilamente va a pasar mi tubería de 4 pulgadas de Tigre y la puedo manipular porque hay veces que hay que recorrer un poco más a la izquierda o a la derecha, porque sabemos nosotros que en el transcurso de que todo este hormigón vaya curándose, vaya llegando a su mayor resistencia, va a haber desplazamiento, va a empujar a esta tubería y lo va a ir desplazando. Y si yo no tengo un margen milimétrico o de centímetro para poder manipular las tuberías, van a haber bastante problemas y vamos a tener que picar la losa y bastantes problemas, ¿no? Entonces, para evitar eso, les recomiendo trabajar, bueno, yo trabajo de esta forma. No es que le haga muchas promociones a Tigre, digamos, pero bueno, como le habíamos mencionado, son certificados y demás. Yo agarro la tubería de plasma de 4 pulgadas y esa la utilizo para pase. Y ya para hacer las conexiones utilizo Tigre, digamos, ¿no? Para que podamos manipular sin ningún problema. Bien. Eso sería la situación, pero todavía no he explicado lo necesario de acá. Pero hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Ya habíamos hablado de las vigas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no el estructurista y el sanitario no coordinan y va a pasar una viga, una tubería por una viga? ¿Dónde creen ustedes que se recomienda colocar el pase? ¿En el medio o llegando a las esquinas? Le pregunto, a ver, ya una señorita toca. A ver, uy, ya no hay nadie. Ay, que son, ¿no? Como para jalar, ya van a ver cuando nos volvamos a ver, les voy a jalar la oreja a todos. Miren, apenas cuánto hay, 17. Y entraron supuestamente casi todos. Seguramente Mario ya se fue también, ¿no? ¿Está Mario o se fue? Estoy aquí, Inge, todavía. Ah, bien, bien. El más fiera, ¿no? Junto a Blanco. ¿Blanco ya se fue?
Ya se fue, ¿no? A ver, le pregunto a... Vamos a... Ingresan de que recién. A Maya, ya que no ha desaparecido bastante. ¿Sigue Maya o se fue? Sí, Maya, ¿dónde usted recomendaría, digamos, que justamente ya vaciaron la viga y tiene que pasar una tubería de 4 pulgadas? ¿Dónde recomendaría que pase? ¿Por el centro o por las esquinas? mm, por el centro. ¿Por qué? Siento que tendría menor exposición. Ya, buena observación. Eh, a ver, voy a preguntar a otra persona, ¿ya? Y quiero que adoptemos todos los criterios que ya hemos aprendido un poco de isostática, ¿verdad? Han aprendido isostática, están aprendiendo un poco de hormigón armado. A ver, vamos a irnos con... Ya habló de Herrera, sí, le decía Herrera. Ya, Zárate, ya que está ahí. Zárate, una consulta. Cuando ustedes hacían su diagrama de momento, ¿no? En isostática, ¿dónde se generaba un momento cero? ¿En el centro o en las esquinas? En los laterales. Casi en los laterales, ¿verdad? ¿Quién dijo eso, Leonardo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, y casi en el centro se generaba el mayor momento. ¿Estamos claros? ¿Es correcto eso? ¿Sí? Hagan su like si estoy en lo correcto. Estamos hablando de una viga sencillamente apoyada, digamos, ¿no? Sí, genera. Ya, entonces ya se dan cuenta que sí tiene sentido aprender todas esas cositas. Entonces, no convendría mucho colocarlo en el centro porque obviamente ahí se genera el mayor momento, digamos, ¿no? Pero hablemos un poco de los estribos, de los cortes, lo que decía Maya, ya, porque ya perfecto sería bien colocarlo en los laterales, pero ¿qué ocurre justamente cerca de los laterales cuando hablamos de corte? Se debe colocar mayores estribos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y a qué separación van los estribos? La separación mínima, ¿alguien me puede decir? Me imagino que ha leído la norma boliviana. Corte, ingeniero Mojica, auxilio, nadie. Está el de décimo, se fue, ¿no? El décimo, le voy a agarrar el cuello. ¿Han avanzado ya el armado de corte de una viga? Yo creo que sí, ¿no? Podría ser Adrián, de ya 10 a Leonardo, 20. 10 centímetros. Sí. Sí, puede ser, ¿no? 10 centímetros y eso se debe colocar mientras más cercano estemos a los apoyos, el espaciamiento de los estribos es menor, ¿no? Entonces tal vez ahí complica un poco el tema de pasar una tubería de 4 pulgadas, ¿no? Entonces ahí tienen que jugar un poco, ver el tema del momento para ver dónde colocar, lo más óptimo colocar, digamos, nuestras tuberías, ¿no? Ya eso es un poco tema estructural que ustedes ya deben verlo, digamos, ¿no? Pero más o menos para que me entiendan, tenemos acá, les digo esto porque les va a ocurrir, es muy común, ¿ya? Tenemos acá la viga y sí o sí debemos pasar una tubería de 4 pulgadas. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Que nos dicen que el armado de los estribos, ya a cierta longitud, creo que es L dividido entre 3, si no me equivoco la ecuación. Si alguien me corrige, mejor. ¿Ya? Y acá otra L dividido entre 3 creo que es. El armado de los estribos tiene menor separación, ¿no? Por el tema del corte, a comparación de la separación de los estribos que se encuentra a lo largo de la viga, más o menos así.
¿Sí? Por favor, quiero que sean sinceros para que ver si de verdad no estoy hablando al aire. Le voy a preguntar, a ver, rapidito, a Kevin. ¿Kevin está? Sí, ingeniero. Ha avanzado esto de la distribución de armaduras para una viga, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Eso no estoy hablando al aire. ¿Entienden más o menos qué es esto? Ya, gracias, Kevin. Vamos a aprovechar para que vean que todo se relaciona, ¿no? Y como a ustedes les gusta ver el tema de fierros y demás, vamos a aprovechar acá un plano estructural para verlo y vamos a suponer que va a pasar una tubería, ¿ya? Entonces debemos ver eh, por dónde va a pasar, por dónde nos recomendaríamos que pase la tubería. A ver, este estructural acá creo que tengo, pero están en AutoCAD y no puedo abrir AutoCAD. Eléctrico, son los eléctricos. Momento, acá vamos a buscar. Aquí son arquitectónicos. A ver, voy a buscar un ratito, a modo de que vayan estirando un poco. Un ratito, denme un poquito de paciencia. Tenía aquí una iglesia, creo que hicimos el estructural. Fundaciones. Creo que acá tenemos. Ya, perfecto, acá tenemos una estructural. A ver dónde se puede apreciar mejor este. No, aquí la estructurita se pasó de bellaco, pero bueno, ahora vamos a ver. Aquí está. Bien, fíjense en esta viga de acá. Digamos esta situación. ¿Sí? Debemos colocar una tubería que pase, ¿no? Una tubería de 4 pulgadas. Eh, ¿Hasta dónde yo debería colocar o dónde debería colocar mi tubería? De acuerdo a esta distribución de estribo. Pueden observar que en esta distancia de acá hay una separación de cada 10 y ya por el centro hay una separación de cada 15. ¿Será que es correcto colocarlo en esta situación de acá o en cada 15? Obviamente mejor si está en cada 15 para que podamos manipular la tubería, ¿no? Acá está muy ajustado y si afectamos la separación mínima de los 10 centímetros, va a afectar su comportamiento. Entonces es preferible dejar por esta zona. Y si son estructuristas, hacer un detalle acá de un cuadradito, ¿no? Para que pueda pasar la tubería. Y les comento, las tuberías de desagüe igual vibran. Y esa vibración va a generar, digamos, ¿no? Que empiece a desgastar la viga. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pases, que a veces uno no le da importancia. Y peor si estamos trabajando con vigas, ¿ya? Entonces le va a tocar esa situación. Por ejemplo, en este proyecto de acá, hicimos que todas las tuberías estén por debajo de la viga, ¿verdad? Porque había silo falso. Ya eran alturas bastante considerables, entonces no afectaba a los elementos estructurales.
¿Ya? Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta, consulta? ¿Así está su proyecto de hormigón Zárate? ¿Igualito? No lo hice todavía. Ah, no lo hizo todavía. No, es que recién nos dio. ¿Recién les dio? Sí, Manual, ayer nos ¿no? dio. Para una semana antes de los parciales, ya que defenderlo. Tienen un mes para hacer eso y recién se van a poner a hacer. Uy. Espero que les vaya bien. Pero así tiene que estar detallado, ¿no? Así como les gusta detallar en instalaciones sanitarias, así tiene que estar detallado la estructural, ¿no, Kevin? ¿Mm? Sí, ingeniero. Ay, no sé qué harán jóvenes. Me van a mostrar esos estructurales después igual. ¿Cómo lo van a detallar? Pero creo que todos saben manejar AutoCAD. ¿Conocen ¿alguien conoce el AutoCAD Structural Detail? Detalle, creo que se llama. ¿Alguien lo conoce? ¿Nada? ¿Naranja? ¿Sabían que Revit igual se puede hacer estructuras, no? Igual se puede hacer esos detalles. Y obviamente mucho mejor. Estos detalles de acá, por si acaso, de este proyecto, es del CIPE, del CIPE-CAD. ¿Alguien de acá conoce el CIPE-CAD? Levante la manito. Entonces no que lo maneje. Si lo maneja, belleza, digamos. Kevin, Maya, Zárate. Casi todos lo conocen. ¿Quiere aportar algo, Kevin? Pensé que quería apoyar algo. Ya. ¿Alguien lo sabe manejar? Por lo menos lo básico para modelar. ¿Nadie? Algo, ingeniero. ¿Algo? Yo sé manejar el detailing. ¿Lo maneja? Buenísimo, le va a ayudar entonces bastante en su proyecto, ¿no? Para detallar el tema del armado. Bien, si pueden, jóvenes, métanse a cursos de CIPECAD. Ahora, yo, claro, ahorita, si yo digo eso, el ingeniero Mojica me va a tratar, digamos, ¿no? Porque no le gusta el CIPECAD. Pero usted, yo, lo que he visto, de acuerdo a mi experiencia, como nos están aprendiendo recién, ¿ya? Es una buena herramienta para elementos que son repetitivos, ¿sí? Y te detalla el armado. Obviamente el SAP, el ETAPS, eh, nos ayudan a hacer un análisis estructural un poco más real en elementos complejos, de altura, de longitud, circulares. O sea, tenemos un análisis estructural un poco más detallado. Pero, pero como nosotros estamos aprendiendo, yo lo que le decía al igual a los que están en décimo, aprendan CIPECAD. O si son un poco más cancheros, aprendan el robot estructural. Pero lo malo del robot estructural es que hay que hacer bastantes configuraciones para el tema del armado. Pero igual el robot es muy buena herramienta y es de la familia de Autodesk, ¿ya? Entonces, para ustedes los estructuristas, si quieren aprender, aprendan CIPECAD o robot. SAP y ETAPS yo lo recomendaría ya cuando si ustedes se van a especializar en esa área. Ya, si les gusta el tema de estructura, ya ahí sí métanle al SAP y al ETAPS, ¿ya? Que ustedes están aprendiendo, yo les recomendaría que todos ustedes por lo menos deberían saber CIPECAD. No ahorita, digamos, pero cuando salgan, porque en algún momento se van a topar con una casa mal parqueada que tienen que calcular y no van a estar sacando pues sus hojitas de Excel, digamos, ¿no? Tienen que tener un programa. O sea, si yo ahorita agarro y le digo, Zárate, calcúleme una vivienda de 3 plantas. ¿Lo hace Zárate? No, ¿Sí? Entonces tienen que aprender sí o sí un CIPECAD, digamos, ¿no? Por lo menos, para salvar el paso. ¿Ya? Recomendación así a modo de descansar. Bien, eso jóvenes, ¿ya? Ahora, no nos acostumbremos que el programa no dejan de ser herramientas, ¿no? El ingeniero es usted,
Ya. Volvamos acá, donde estábamos a nuestro proyectito. Bien. ¿Qué pasa con las tuberías, ya que estamos hablando de las tuberías colgantes, que están debajo de la losa? Cuando hay cambio de dirección. Fíjense, acá tenemos un inodoro. Voy a dibujar acá un inodoro. ¿Ya? Y vamos a decir que el arquitecto nos dejó este espacio para que se haga el vaciado del inodoro. ¿Ya? Hay diferentes formas de llegar a este lugar. Voy a colocar una alternativa. Esta es la primera alternativa. Obviamente aquí no podemos colocar cámaras sanitarias, ¿no? No se puede colocar en una losa. Vamos a colocar opción 1 acá. Situación 1. Y acá voy a colocar de la siguiente forma. Chan, chan, chan. Con 2 codos de 45. Y esto vamos a colocar situación 2. ¿Con cuál de las dos situaciones usted se queda o con qué alternativa se queda usted, según lo poco que ha leído, lo ya visto, para poder hacer el de tramo? O sea, con palabras sencillas, ¿cuál creen que es lo correcto, el número 1 o el número 2? Y voy a preguntar ahorita a alguien específico y me va a responder. Vamos a ver con los pocos que están. ¿Está Noelia? Noelia Loaiza. ¿No hay? Creo que está con problema de micrófono, ¿no? Ya. Adriana Méndez. Sí, está con problema, Noelia. Ya, está bien. Adriana Méndez. ¿Está Adriana? ¿No hay? Isabel Valencia. Sí, ya. ¿Cuál de esas opciones es la correcta? O según su opinión, las dos funcionan. Según yo, la número 2. Ya. Carla Prieto. La que tiene más longitud porque le podemos dar una mejor pendiente. Buena observación. La que tiene mayor longitud. Bien, bien. Buena observación. Sin embargo, primero, cuando estamos hablando de desagüe, está mal que sea de esta forma. Ya. Se debe manejar elementos de 45 grados, coditos de 45 grados, para que sea el comportamiento del flujo sea mejor. Y eso es lo que justamente nos dice acá, en la diapositiva. Los empalmes de los ramales de colgantes de desagüe se harán con ángulo no mayor de 45 grados. Estamos hablando de coditos de 45 grados, Y, T de 45 grados, ¿ya? De esa forma. No puedo yo colocar un codo de 90. ¿Cuándo colocamos codos de 90? Colocamos codos de 90 en los pases. Por ejemplo, acá yo tengo un inodoro visto en corte. Vamos a suponer que este es un inodoro visto en corte. Aquí está el inodoro con su tanque, acá arribita. Y acá está su tubería de desagüe. Aquí viene la tubería. Y aquí sí podemos colocar un codo de 90. Solamente cuando es una tubería vertical. Cuando son tuberías horizontales como esto y son colgantes, se debe colocar elementos de 45 grados. Como dicen las mujercitas de ahora o la generación de ahora. Banderita roja, bandera roja. No quiero ver esto en sus proyectos.
No quiero ver codos de 90 en tuberías horizontales. Cuidado que me estén haciendo esto. Los voy a colgar. Por favor, no. Ya estoy explicando. Si van a hacer algún quiebre, tienen que utilizar 2 codos de 45. Primero, por el tema del flujo. Segundo, hasta por el mantenimiento, ¿no? E incluso acá deberíamos colocar una Y con un taponcito para que se pueda hacer mantenimiento si es que fuera necesario, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero seguimos manejando elementos de 45 grados. Esto no, esto está mal, jóvenes, métanse la cabeza, ¿ya? No se dejen engañar por los plomeros, porque los plomeros algunos colocan de esa forma. ¿Estamos claros? Por favor, hagan un like si está todo claro en esa parte. Ya. Ahora, antes de terminar esta parte de cómo tienen que ir los tendidos y demás, hablemos un poco sobre las abrazaderas, ¿ya? La norma nos indica qué tipo de abrazadera debemos manejar. E incluso nos da la separación mínima entre abrazadera. Y acá nos da algunos tipos de abrazadera que podemos utilizar y cuándo debemos utilizarlo, ¿no? Algunas son empotradas a la losa, otras son colgantes, ¿sí? De esa forma. Pero, ¿dónde es lo correcto que se debe colocar estas abrazaderas? Imaginemos que estas tuberías son colgantes. Voy a colocar acá como un texto de alerta. Se debe colocar abrazaderas cada cambio de dirección, ¿sí? Cada cambio de dirección. Voy a hacer aquí con rojito la abrazadera. Aquí debería yo colocar una abrazadera porque está viendo cambio de dirección. O sea, donde hay las uniones, donde están los elementos, los accesorios, ahí debemos colocar abrazaderas que sujeten en esos elementos. ¿Por qué? Porque ahí se van a generar vibraciones. Entonces, para que no se esté desplazando, colocamos las abrazaderas donde hay cambio de dirección y cercana a los elementos. Ahí me firme 1, 2, 3, 4, 5 abrazaderas estoy colocando. ¿Ya? Y obviamente buscar que esté empotrado si fueran viguetas, donde la vigueta no lo va a colocar empotrado en el plastofor, ¿no? Incluso, bueno, acá en Bolivia no exigen. Me tocó trabajar con un proyecto en Brasil. También se presentan planos de abrazadera, donde deben colocarse todas las abrazaderas. ¿Ya? Eso sería. Y si se siguen portando mal con el tema de sus proyectos, les voy a exigir planos de abrazaderas también. ¿Ya? Hagan un like si entendieron. O cara triste en que sea. Si siguen ahí. Ya. Siguen portándose mal. No quieren hacer los trabajos bien y demás. Bien, entonces está claro esa parte, ¿no? Con el tema de las pendientes, el tema de las abrazaderas, el tema de los ángulos, ¿no? Todo eso estoy explicando porque así tienen que estar suspendidos. Hablemos sobre los sifones, un elemento que se utiliza bastante en las instalaciones de desagüe. Estos elementos son accesorios que prevén un sello hidráulico para evitar que los malos olores de las tuberías de desagüe penetren al interior de las edificaciones, permitiendo el flujo sin obstrucción. Estas de acá, estas cajas se llama caja sifonada, ¿sí?
adentro debe tener una lámina de agua para que genere el efecto sifón. ¿Qué es el efecto sifón? Vamos a explicar. El efecto sifón nos dice lo siguiente. Vamos a colocar una especie de curva, ¿ya? Donde en esa curvita vamos a dejar una lámina de agua conocida como sello hidráulico, ¿sí? Que va a permitir cuidar el artefacto sanitario y asimismo evita los malos olores. Vamos a suponer que todo esto que está con rojito es agüita, es una lámina de agua. Y acá está, bueno, aquí la entrada, ¿no? La salida. Estamos bien. Y aquí está el lavamanos. Digamos que por las tuberías se está viene un mal olor, así está entrando, ¿verdad? Si no hay ese sifón, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar, ¿verdad? El mal olor y va a salir por el lavamanos. Entonces, para evitar esa situación, es lo que se utiliza son los sifones. Con esa pequeña porción de agua, lámina de agua, evitan que los malos olores pasen por justamente esos puntos de entrada de los artefactos. ¿Ya? Esa es una de sus funciones. Otra de su función es el tema de cuidar la gomita, que en sí este sería un sello, ¿ya? Que siempre se coloca una gomita en el artefacto sanitario. O por ejemplo, en los inodoros son las famosas sopapas. Entonces, cuando se realiza una descarga, cuando se realiza una descarga, se genera una fuerza atractiva, una fuerza que empieza a jalar, o con palabras simples, empieza a chupar, ¿no? Todo lo que hay en el sistema de desagüe. Y si no hubiera esta porción de agua, ¿ya? Porque va a chupar un poco de porción de agua, va a empezar a desgastar, ¿no? La pequeña gomita, esa gomita que conecta el artefacto con la lavamanos. Y eso ocurre mucho en las viviendas, ¿no? Hacen la descarga y no tienen un buen sistema de ventilación. Y porque el sistema de ventilación te ayuda también a eso, a proteger justamente los sellos hidráulicos. Y empieza a desgastar esa gomita, ese sello, ¿no? Del artefacto. Y ahí empiezan a ver las filtraciones por los inodoros, por los lavamanos y demás. ¿Ya? Entonces es importante por eso el tema del sifón. Ahora, lo que se utiliza actualmente y lo que está de moda es el tema de estos sifones o las cajas sifonadas, que igual son elementos que tienen este mismo criterio, ¿ya? Son cajitas donde van conectados varios tubitos, ¿sí? En la parte arribita hay una rejilla de piso, y acá tiene una salida y una entrada. Y internamente tiene una especie de codito. Una especie de codito y debe tener una pequeña lámina de agua para que también haga ese efecto sifón, donde si vienen los malos olores, no permita, que pase y salga por nuestra rejilla. Ahora, a modo de andar, a modo que se levanten un ratito, como están en su casa atendiendo, ¿verdad? Los que puedan, un ratito vayan a su baño, otra vez, vayan a su baño y le sacan o vayan y verifiquen si su rejilla de piso, que me imagino es una caja sifonada, tiene agüita o no. Si no tiene agüita, es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esa agua protege de los malos olores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Santa Cruz? Por el tema del clima, es muy común que se evapore esa pequeña agüita.
¿Ya? Entonces, por eso hay que tener un sistema de ventilación para evitar el tema de los malos olores, porque si es que llegara a, a evaporarse esa agua que debería estar en el sello hidráulico. A ver, ¿alguien puede mandar foto o confirmarnos si hay agüita en su caja sifonada? A ver, a modo de pararse, ir a ver. Ingeniero, no tengo caja sifonada, alguno le puede decir. Coloque en el grupo. Sacar una foto a su caja sifonada de su baño y ver si tiene. A ver, no sean flojos, vayan a ver. Y si pueden, sacan la rejilla y lo ven, ¿no? Tiene que haber ese codito. Ya, para aproveche ahí, límpielo, ¿no? Todo sucio. ¿Los demás no tienen baño? Ingeniero, ¿cómo se saca eso? Un desarmador o un cuchillito, lo mete ¡pum! Y se sale eso. Según un alumno tecnológico, fue tema de conversación con una muchacha y con eso la conquistó. Yo te voy a solucionar los problemas de los malos olores de tu casa. Y el Chelopa fue, ¿no? Falta agüita ahí. Fíjense, ese me gustó más. Ahí se ve el codito de su compañero. ¿Quién mandó eso? Isis. Ahí se ve el codito de lo que les mencionaba y está la lámina de agua. Está funcionando bien. Es igual, tiene su lámina. Hay que hacer un poquito de limpieza. ¿Se dan cuenta que también tienen que hacer limpieza? Bien, Kenji. Ya por lo menos lo destapó para ver. Para quitarse. Mi teniente, ¿dónde está? Me dice Eduardo. ¿Nadie más? ¿Nadie más tiene baño? Bien. Bien, pero me quedo con las imágenes de Kenji. ¿Ya? Con esta imagen.
Ahí se puede observar que hay el agua que está estancada ahí, ¿no? Corresponde a la ducha porque se ve el jabón, ¿no? Porque está conectado a su ducha seguramente o su lavamano a esa caja sifonada. Y fue usada recientemente porque todavía se ve el jaboncito, ¿no? Ya no tienen necesidad de limpiar eso se va a ir limpiando poco a poco. Eso sí, siempre hay que revisar ese codito plástico que están viendo. Si es que hubiera problemas de estancamiento o algo, ese codito se retira y puede ser que esté estancado con pelos, con algún sólido, hay que limpiarlo. ¿Ya? Y eso es lo que le ocurrió, pues, a ese muchacho, ¿no? Llegó y ese caja sifonada estaba lleningo de pelo, entonces se lo destrancó y listo. Y con eso obtuvo una cita. Si quieren ligar, entonces ahí está la clave. No la crees, Zárate, ¿no? A las mujeres les gustan los hombres que solucionan, ¿o no? ¿Like o no like? ¿O quieren a los princesos? Bien, sigamos. Entonces, esos son los sifones. El reglamento nos dice que todo artefacto sanitario debe tener su sifón, ¿ya? El inodoro tiene su sifón, ¿verdad? Cuando ustedes hacen su descarga, se sigue manteniendo el agua en el inodoro, ¿verdad? Es porque el inodoro en sí es un sifón bastante grande, ¿no? Entonces, igual tiene ese efecto sifonar. Ahora, lo mismo pasa en los lavamanos, como este de acá, ya vienen algunos predefinidos, o algunos lo improvisan y colocan 2 codos de 90 y generan justamente el sifón, ¿no? Bien, vamos a finalizar con esto. Terminología. La norma nos muestra un esquema de la correcta terminología que se debe tomar en cuenta en el sistema de desagüe sanitario. A la columna vertical, donde están yendo aportados todos los artefactos, se lo conoce como bajante sanitario. A la columna vertical, que va paralelamente a la bajante sanitaria, se la conoce como columna de ventilación. El inodoro debe ir conectado a través del ramal de descarga y el ramal sanitario directamente a la bajante sanitaria. Ojo con eso. El inodoro va directamente conectado a la bajante sanitaria. Ahora, del ramal de descarga y el ramal sanitario debe salir una tubería, una Y, que conecte a la caja de inspección o también conocida como la caja sifonada. Todo artefacto sanitario, ¿ya?, que no sea inodoro debe estar conectado a una caja sifonada. Por eso dice aquí, todos los ramales de descarga deben estar conectados a una caja sifonada. Entre el ramal sanitario y la caja sifonada se debe colocar una T o una Y que vaya conectado a nuestra columna de ventilación. Eso lo conoce como ramal de ventilación. Entonces, ¿para qué funciona todo esto? Vamos a hacer el esquema y atienda muy bien porque esa va a ser su tarea de la próxima clase, por si acaso. Ahorita voy a explicar cuál va a ser su tarea. En sí no es tarea, va a ser como una especie de examen, porque ya me cansé de darles tarea a ustedes porque no la hacen. Entonces va a ser una especie de examen o repaso. Vamos a ver si repasaron o no. Voy a explicar. Cuando se hace una descarga, ya, se hace la descarga, viene por acá
¿no? Y baja por la bajante sanitario. Igual, lavamano, ducha, lo que sea, viene por acá y va a pasar de esta forma. Ahora, los malos olores no es que se generen en el momento, porque, bueno, se hizo la descarga y ya se fueron esos olores junto al este. Generalmente los malos olores vienen de la misma alcantarillado de afuera. Ahí es donde se estanca bastante y entra en nuestro sistema. Entonces, esos olores van a buscar por dónde salir. Entonces, van a buscar por acá, por acá, por acá. Y acá el inodoro ni idea porque hay mucha agua, ¿verdad? Porque tiene su sifón. Entonces, va a venir por acá, se va a topar con la caja sifonada y lo que va a hacer es va a retornar por esta tubería y se va a subir hacia la columna de ventilación. Y la columna de ventilación va hacia la terraza, ¿no? Esa es la forma de comportamiento del sistema sanitario. Ahora, si usted no cuenta con este ramal de ventilación que va conectado a la columna de ventilación, ¿no? Va a generar que los malos olores sí o sí salga por la caja sifonada, porque son olores, o sea, debe salir por algún momento. Y si no tenemos sistema de ventilación, entonces no va a, bueno, van a generar los malos olores en el baño, ¿ya? De esa forma funciona. Bien, sencillo, ¿no? Ramal de ventilación, columna de ventilación, ramal sanitario, inodoro, ramal de descarga y ramal sanitario. Ahora, no nos olvidemos que la caja sifonada debe tener su sifón o su lámina de agua. ¿Se entendió? ¿Like? ¿Preguntas, consulta? ¿Carla? No me equivoqué, quería poner un bien. Ah, ya. Próxima clase. Tarea. No, tarea, repaso. Yo la próxima clase voy a llamar, por ejemplo, a 4 alumnos al azar. No, 3 que sé. No, 4 está bien, 4. 2 hombres y dos mujercitas. Al sorteo va a ser. Va a pasar a la pizarra y va a dibujar este esquema en la pizarra. ¿Ya? Van a traer este esquema dibujado en una hojita a mano, ya con todos estos elementos. Y eso lo van a presentar el día viernes. Es su primer tarea, por si acaso. Ya, impreso a mano. La próxima clase van a traer este esquemita ya en una hoja de papel con su carátula. Y yo voy a escoger a 4 personas al azar para que Ingeniero, pase. ¿Sí, Carla? ¿impreso o a mano? Dije impreso, ¿no? Qué desubicado que soy. A mano. A mano, por favor, dibujado ese esquema en una hoja de papel. ¿Ya? Cosa que ese día, por ejemplo, yo voy a decir, Carla, pase. Carla va a pasar y sin la hoja, así con su cabecita nomás, y va a dibujar este esquema y va a colocar este es el ramal sanitario, este es el ramal de descarga y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Like? ¿Entendieron? ¿Ya quiere ser voluntario, Zárate, o no? Claro, O vi Inge. mal? Sí, sí. Bien, sin miedo al éxito. Y lo vamos a colocar a Blanco más a su parcero. Ya. Y también a su parcera de usted, Carla. No me acuerdo cómo se llama la alumna. O se llama ahorita, me acordar. A Betanzo, que no está, creo. Ya, perfecto. Vamos a quedar acá. Voy a tomar lista nuevamente para ver si están. Hay muchos alumnos que me escribieron que no sé qué pasó, que el internet, que le cayó un rayo. Bueno, después vamos a ver eso. Mariana Betanzos, ¿está? Falta. Elian Blanco, falta. Jonathan Camacho, Firme, ingeniero. ya. José Casasola,
Falta. María Espinosa. Firme, ingeniero. Leonardo Herrera. Firme, ingeniero. Noelia Loaiza. Firme, ingeniero. Bien. Sandra López. Firme, ingeniero. Alejandro López. Alejandro López. Isabel Lora. Firme, ingeniero. Gustavo Maldonado. Adriana Méndez. Firme, ingeniero. Carla Prieto. ¿Se fue Carla? Sí estaba hace ratito. Carla. Bueno, sí, fue la última en participar. Franz Quispe. Firme, Inge. José Ramos. Firme, ingeniero. Joel Rea. Firme, ingeniero. Maya Rocha. Firme, ingeniero. Carol Rojas. Firme, ingeniero. Kevin Torres. Firme, ingeniero. Torrico Michel. Unzueta Pablo. Firme, Inge. Willy Ustares. Firme, Inge. Isabel Valencia. Firme, ingeniero. Mario Zárate. Firme, Inge. Bien. Bien, jóvenes, quedamos acá y nos vemos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Permiso. Firme, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Firme, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.